La idea general de esta primera clase es hablar de uno de los temas que voy a estar tratando en este proyecto de mi primer libro, que se llama Corazón a Pruebas. Les comento para el que no sabe, este proyecto ya viene de años y el deseo de mi corazón de poder concretar la publicación de este libro, un libro que ha mudado sus nombres, y creo que ha llegado al nombre justo, que justamente es este corazón que ha pasado por un montón de pruebas y que de cada prueba hemos sacado una buena enseñanza. Así que la idea general es poder, a través de estas clases, enseñarles temáticas diferentes, como lo es la temática de hoy, un tema bastante delicado para tratar, pero creo que al menos yo en lo personal me pongo feliz de poder enseñarles un montón de cuestiones a tener en cuenta sobre la temática de hoy, que es el abuso sexual infantil. Y hablarlo desde la propia experiencia y después de haber pasado un proceso y de haber sanado un montón de heridas que habían quedado abiertas a lo largo de los años. Así que me gustaría poder empezar con una frase para empezar a adentrarnos en el tema. Y justamente tiene que ver con esto. Dice, el abuso sexual en la infancia es un fenómeno invisible porque se supone que la infancia es feliz, que la familia es protectora y que el sexo no existe en esa fase de la vida. Y ahí cito los autores de esta cita, ¿no? Yo creo que hay algunas palabras que quiero que rescatemos desde acá. Justamente tiene que ver con abuso sexual, que tiene que ver con infancia, tiene que ver con lo que es la felicidad, lo que es la familia y la palabra sexo. Todas estas palabras las vamos a ir tratando en esta primera parte porque he decidido más o menos dividirlo en 3 o 4 partes que después les voy a ir anunciando porque es muchísimo el contenido que es acerca de abuso sexual infantil y que a lo largo de los años, al ir estudiando, investigando sobre el tema, la verdad que me ha enriquecido un montón y creo que, les vuelvo a reiterar, palabras que realmente tenemos que tener en cuenta. Abuso sexual, que justamente, ¿por qué dicen la infancia? Porque justamente y generalmente, ya vamos a ver después estadísticas, el abuso sexual se inicia en la infancia. Y yo creo que hoy en día este tema es justamente, como dice ahí, un fenómeno invisible y lo sigue siendo. Más allá de que los tiempos han cambiado y que quizá en tiempos anteriores aún está mucho más oculto todas estas cuestiones, pero hoy en día también creo que aún se sigue haciendo, por un lado, oídos sordos y por otro lado se intenta no ver para no meterse, no entrometerse y no hablar de este tema que para mí resulta de mucha importancia. Y ahí se supone que la infancia es feliz. Y juega un rol importante justamente la familia como protectora y que justamente el sexo no existe en esa fase de la vida. Sexo hablando ya lo vamos a tratar desde un aspecto un poco más avanzado, por decirlo así. Pero bueno, quería empezar con esta frase para quedarnos con esas palabras y ahora sí adentrarnos en esto. Yo elegí esa foto que creo que es lo que a mí me identifica en esta parte de mi vida y puse un título que lo leí en uno de los libros que vengo tratando desde hace un montón de tiempo y el título que elegí justamente es Un juego inofensivo. Y ya vamos a ir desarrollando estas cuestiones. Pero bueno, me quiero detener un poquito como para contarles parte de lo que fue esta etapa dura de mi vida y lo tranquilo que uno se sienta el poder hablar de estos temas en especial, que como les dije son temas delicados, son temas que se tratan de no hablar, se tratan de no tocar para no herir, para no despertar otras cuestiones. Pero
al menos en mi vida, el abuso sexual ha sido un determinante, un montón de cuestiones. A mí me tocó atravesar en gran parte de mi infancia y parte de mi adolescencia el haber sufrido abuso sexual, y en todo ese tiempo en el que justamente esto empieza como un juego pensado desde la cabeza de un niño, y que en un principio parece ser inofensivo porque se van justamente usando un montón de estrategias, un montón de artimañas que van jugando con la mentalidad de un niño, y eso empieza a crear un mundo en el que el niño se aísla, se va refugiando en su propia persona porque empieza también a desconfiar de un montón de cuestiones, pero sobre todo, como ahí marca la foto, guarda silencio. Y el silencio creo que es una de las cosas que más marcan durante años en la vida de una persona. En uno de los libros que he leído, como les digo, me he interiorizado a lo largo de estos años en el tema y he aprendido un montón. Me gusta aprender y sobre todo de cosas que yo he pasado, pero que hoy en día puedo usar todo esto para poder enseñarles a otros y para poder por ahí transmitir una cierta esperanza de que puede haber también salida y que podemos sobre todo sanar heridas, que son las que más molestan a lo mejor hoy en día, ¿no? Y creo que, como vuelvo a repetir, el silencio en mi vida me marcó muchísimo porque durante muchos años permanecí callado y pasando por un montón de cuestiones relacionadas al abuso que no eran para nada buenas, y que justamente ese corazón se iba rompiendo cada vez más. Y en el transcurso de los años, y esto estoy hablando alrededor de casi 10 años, de todo este proceso de abusos constantes, fue tremendo porque todo eso trajo obviamente aparejado luego un montón de consecuencias, que después vamos a hablar sobre las consecuencias del abuso sexual. Yo creo que esta temática o este punto es uno de las cosas más fuertes que tuve que atravesar. Y a veces no es fácil sentarse, hacerlo público, abrirse de corazón y contar todo esto. Porque uno lo cuenta, pero hoy en día a mí al menos no me causa tristeza, no me lastima. Quizá unos años antes aún no había terminado mi proceso de restaurarme, de poder sanar, como les dije, esas heridas. Pero hoy estoy acá tratando de transmitirle todo esto y como siempre digo, que Dios pueda bendecir a través de este mensaje, ¿no? Porque uno no lo hace con el objetivo por ahí de dar un contenido más, y simplemente algo que les sirva a los que puedan escuchar, por un lado, para que puedan prestar atención a muchas cosas, pero por otro lado, quizás si alguien lo está viviendo, lo está pasando en este momento, cómo darse cuenta ante una situación así, pero también porque el abuso inicia generalmente en la infancia, parte de la adolescencia, y se mantiene durante años en silencio. Y creo que mientras más pasa el tiempo, más difícil se hace poder contar todo esto. Porque se va armando una coraza de tal manera que uno ya no lo quiere tocar el tema, no lo quiere sacar, pero sin embargo está ahí guardado y va lastimando y lastima y lastima, y llega un momento en que eso puede terminar en un montón de situaciones que no van
no van a ser de beneficio a nuestras vidas, ¿no? Que entre eso uno puede llegar a hablar de como algo extremo el suicidio, caer en pozos depresivos o caer en adicciones. Entonces, quiero con esta introducción y contándoles mi experiencia y entiendan, gente, yo lo voy a hablar y lo voy a enseñar desde mi experiencia, desde todo lo que yo he aprendido de un montón de personas que a lo largo de los años han aparecido en mi vida y me han ayudado a seguir. Vamos a empezar con, lo voy a dividir en 4 partes, pero este recurso lo estudié hace unos años. Después, al que le interese, yo les paso el material, les voy a pasar algunos libros digitales que tengo sobre contenido de abuso sexual infantil que está muy bueno para el que quiera seguir interiorizándose, lo haga. Vamos a ver 4 puntos hoy, este es el primero, y que justamente tiene que ver con la niñez y el sexo, ¿sí? Estas 2 palabritas que marcamos al principio, ¿no? La infancia y el sexo. Entonces, me gustaría arrancar primeramente con estas estadísticas que traté de buscar unas lo más actuales posible y bueno, encontré estas que dicen cuál es la realidad latina, ¿sí? Pero fíjense en estas estadísticas que la verdad estremecen y dice el 39% de personas en América Latina, estamos hablando de toda América Latina, el 39% ha tenido experiencias sexuales negativas en su infancia. Dice 224 niños son víctimas del abuso sexual cada hora en América Latina. 9 de cada 10 abusos ocurre en el propio hogar. 5 de cada 10 adolescentes son acosados por pedófilos mientras navegan por internet. De cada 100 abusadores sexuales en América Latina, 94 son hombres y 6 son mujeres. Dice, se necesitan 95 abusos para que se denuncie uno. Existen 372.000 millones de páginas pornográficas de habla hispana en la web y el número se sigue multiplicando. Y dice, si no se detiene, un abusador puede abusar de 300 niños durante toda su vida. Estamos hablando de solamente una persona. Entonces, para ir entendiendo todas estas cuestiones de por qué a veces estas cifras son totalmente estremecedoras, como les dije, me gustaría arrancar con qué es abuso sexual, porque yo creo que muchos de ustedes, al hablar de abuso sexual, y en general, si uno hiciera una encuesta y pregunta qué es abuso sexual, y la mayoría lo va a relacionar a la parte de relaciones sexuales, ¿sí? A la parte de, por usar una palabra, el robar la inocencia, generalmente de un niño, y a raíz de eso siempre es relacionado al sexo, ¿no? Pero fíjese lo que dice esta definición, es toda interrelación entre un adulto y un menor, que eso ustedes ya lo saben, o sea, siempre es entre un adulto y un menor, que tiene por objeto la estimulación sexual del propio abusador, del niño o de terceros. Acá estamos hablando entre un adulto y un menor, pero van a ver algunas relaciones ahora que yo les voy a explicar, que aparece también que el abuso sexual se da entre niños de diferentes edades o también la intervención de terceros. Pero fíjense ahí que dice la estimulación sexual del propio abusador. Entonces, quiero que veamos esto, que justamente son los tipos de abusos. La víctima, abusador, generalmente son los que mantienen esa diferencia de edad, ¿sí? o cierta diferencia entre los niveles de poder de cada uno. Pero fíjense en que entre los tipos de abuso, dice, está el abuso sin contacto físico. Y a esto iba en la primera parte. Cuando uno nombra abuso sexual, generalmente uno lo relaciona con que
hubo contacto físico y por lo tanto se dio abuso sexual. Sin embargo, el abuso sexual existe sin contacto físico y se considera de tal manera. Mostrar los genitales al niño. Yo quiero que todas estas situaciones ustedes las vayan pensando y yo mientras he ido estudiando a lo largo de estos años y leía estos puntos, yo decía, las veces que yo he sentido a gente que lo ha hecho en su momento, a lo mejor sin pensar en las consecuencias que puede llegar a sufrir. A ver, estamos hablando acá, mostrar los genitales al niño de parte de un adulto hacia la víctima, ¿sí? Que es un niño, una niña, adolescente. Fíjense en que dice, pedir que el niño muestre los genitales, exponer al niño a material pornográfico, tener conversaciones o llamadas telefónicas con el niño de contenido sexual, obligar al niño a presenciar actos sexuales entre adultos. Y utilizar a niños para la producción de material pornográfico, que ya es el extremo, pero que se da cada vez más. Yo desde mi rol como docente y en las escuelas he visto un montón de situaciones que la verdad que se enmarcan dentro de todas estas cuestiones acá. De sentir relatos de padres y contando que el niño estaba ante alguna de estas situaciones o que en su momento llegó a cerrarse, a caer en depresión y un montón de cuestiones y sin establecer justamente el contacto físico. Entonces fíjense en que las consecuencias ya desde estos puntos que vimos acá son mayores en general. Pero fíjense en ahora el abuso sexual con contacto físico y que tiene que ver primeramente, acá va lo primero, manoseo o toques con malicia. Ya eso, ¿sí? En el que el adulto tiene malas intenciones contra el niño, ya se considera abuso sexual. Y a veces, con solamente en una oportunidad en tu vida, si alguien se arrebató contra vos y solamente provocó un manoseo, un toque con malicia, ya eso a futuro marca un montón. Entonces, imagínense si ya empieza a aparecer todo el resto o si a lo mejor pasó un determinado tiempo y esto se complejizó. Entonces, fíjense en que es a lo que les decía que generalmente uno lo relaciona con la relación sexual oral, vaginal o anal. Bien, hasta ahí hemos visto los tipos de abusos, ¿sí? Pero ahora quiero que veamos un par de diapositivas que tienen que ver con algunas estadísticas. Fíjense en las experiencias sexuales negativas en la infancia, ¿sí? Todas estas estadísticas son trabajadas desde este ministerio, desde el Ministerio de los Pastores Sinales en Chaco, que son los que trabajan en este tema especialmente, y toda esta información la verdad que es súper precisa, súper clara, y yo he aprendido un montón, por eso hoy se los quiero transmitir a ustedes. Pero fíjense en esta estadística, dice las experiencias sexuales negativas en la infancia. Y acá el 63% contestó que no tuvo experiencias sexuales negativas, pero un 37% sí. ¿Sí? Entonces ya empieza a aparecer un porcentaje bastante importante en esta cuestión. Ahora, si uno se pregunta, ¿se da más en mujeres que en varones? ¿Sí? Como porcentajes acá, el 31% en varones, el 69% en mujeres. Son estadísticas estimativas, ¿sí? Ahora, fíjense acá los tipos de abuso, de acuerdo a la estadística. Entonces, fíjense que el 55% de un abuso sexual ha sido simplemente un manoseo. Y lo digo como simplemente porque es lo primero que puede llegar a aparecer, ¿sí? Después ya pasando a lo que es abuso físico, ahí ya tenemos un 26%, y un caso extremo es la violación, ¿sí? Con un 13%, y otros casos en general un 6%. Bien. Ahora fíjense en estos datos. Se registran porcentajes similares en diferentes zonas geográficas y grupos étnicos. Acá va
una de las cosas en el que por ahí, o se han sentido, de que el abuso sexual se da más, a veces más en la ciudad que en el campo, o al revés, han escuchado que se da más en el campo que en la ciudad, y sin embargo, yo quiero que vean estos porcentajes, y tanto en la ciudad como en la parte rural, en la ciudad se da en un 41% y en lo rural se da en un 39%, entonces está par a par y esto no delimita a que el abuso sexual se va a dar en una determinada zona geográfica o no, ¿sí? Se puede dar tanto en la ciudad como en la parte rural. Ahora, ¿quiénes son los abusadores? Y acá entramos un poquito más en tema, es decir, ¿quiénes o qué personas pueden llegar a ser los abusadores? Fíjese, en el 94% en estadísticas dicen que el abusador es un familiar o conocido de la familia. Ahora, fijémonos acá. De 10 jóvenes abusados, 9 fueron por algún conocido, familiar o vecino. ¿Sí? Como para entender un poquito más la estadística. Ahora, ¿qué tipo de rol cumplen estos abusadores? Bueno, fíjense un poquito acá los porcentajes dentro de lo que es familia. Entonces, fíjense en que el 31%, que es el mayor porcentaje, generalmente cumple el rol de tío, 28% un primo, el 21% un hermano, 8% un padre, 7% un padrastro y el 5% un abuelo. Y acá va en otro gráfico y también relacionado a lo que es la parte también de iglesia, en el cual también entra un pequeño porcentaje, ¿sí? En el cual el 2% puede ser el pastor o el líder, 46% el vecino conocido y el 52% por encima de todos, un familiar. Entonces, fíjense acá, dice, ¿contaste tu experiencia de abuso a alguien? El 64% dijo que sí, el 36% dijo que no, ¿sí? Obviamente que esto lleva su tiempo, el poder contarlo, como yo les conté desde mi experiencia, esto no fue ahí nomás, ¿sí? A mí me llevó casi 18 años, o específicamente 18 años, para poder sacar todo eso que tenía, ¿no? ¿A quién contaste tu experiencia de abuso? Entonces, fíjense acá la incidencia de las personas a las que uno puede llegar a confiarle esta cuestión. Bueno, acá dice que un 26% un líder, un pastor, el 24% un amigo, una amiga, el 12% otro y el 10% una hermana. Y acá aparece el porcentaje mayor en un 28% que es a la mamá. Bien, recibiste consejería o ministración y esto se refiere a una ayuda espiritual. A esto va un 45% dijo que sí, el 55% dijo que no. ¿Qué edad tenías cuando ocurrió el abuso? Fíjese en que el 77%, en gran porcentaje, dice que fue menos de los 12 años, ¿sí? Y un 23% más de 12 años. Entonces dice ahí que la edad media del abuso, ¿sí? Son 8 años para los menores de 12 y 13 para los mayores de 12 años. Bien, vamos a ir a los abusados menores de 12 años, el 70% son niñas, el 30% son varones. Las niñas sufren más abusos en el ámbito familiar que fuera de él, ¿sí? Y lo ven ahí ustedes en la parte del porcentaje, 42% un familiar. Y en el caso del niño, fíjense en que ahí generalmente el 41%, que es el mayor porcentaje, se da en una persona conocida. Y acá va lo que yo les decía de las consecuencias del abuso. Partiendo desde un manoseo o todas las cosas que nosotros vimos, los puntos que vimos, sin contacto físico, ¿sí? A ya llegar al abuso físico o a la violación. Y acá van las consecuencias del abuso. Ahora dice comportamiento del niño abusado. Yo quiero que vayan leyendo conmigo todos estos puntos porque se van a dar cuenta también de que son cosas que pasan y que no estamos exentas de esto. Dice, altera su identidad o orientación sexual, se hipersexualiza y se vuelve seductor,
y reacciona negativamente, dice, frente a todo estímulo sexual, desarrollando fobias. Dice, mayor cantidad de parejas sexuales, problemas sexuales en la vida adulta, inestabilidad emocional, mayor culpabilidad, esa culpa contribuye obviamente al trauma. Dice, iniciación sexual más temprana, aumento de la promiscuidad. Bien, esta parte yo se las quiero mostrar como para no detenerme tanto, pero es una parte que trabajé el año pasado con grupos de docentes en la escuela y que yo les mostraba cuáles son los indicadores en las distintas edades, ¿no? Pero presten atención, niños pequeños, niños que van a preescolar, jardín, ¿sí? Entonces acá aparecen un montón de indicadores, como por ejemplo, dice cambios de humor muy pronunciados, pérdida de entusiasmo, retrocesos en el comportamiento. Entonces fíjense en esos puntitos que aparecen ahí, el hablar como bebé, el chuparse el dedo, orinarse en la cama. Estas son, como les digo, son alertas que uno tiene que prestar atención porque puede llegar a estar pasando un caso de abuso. Pérdida del apetito o llanto excesivo. Manchas o roturas en su ropa interior, miedo a estar con cierta persona. El lenguaje soez o sexualizado. Juegos con muñecos que colocan posiciones sexuales, con bronca. Y la expresión del abuso mediante el dibujo, ¿sí? Esta parte solamente la nombro porque también hay todo un estudio acerca de cómo identificar el abuso sexual a través de un dibujo, pero fíjense en que ahí hay un dibujo de un niño de jardín que lo hizo, o sea, más allá de que ahí se muestre en la pantalla, dice, es justamente ahí algo un poquito más específico, ¿no? Pero hay otros dibujos en el que el chico puede hacer rayas, rayones, con bronca, romper hoja. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el dibujo desde la grafía, desde la parte de los colores que utiliza, del tamaño de las cosas que hace, de la posición que el chico coloca en el dibujo, por ejemplo, cuando se dibuja él y su familia, entonces generalmente él va a dibujar cercano a él las personas con las que más se siente segura y cuando aparecen generalmente estas situaciones de abuso, dibuja de una manera un poquito más lejana a esas personas que no tienen o no mantienen una cierta seguridad. Ahora fíjense en que también aparecen estos puntos que dice negativa, usar regalos que les da el abusador, rechaza la proximidad física, tiene temores, se muestra huidizo. Dice conductas extrañas, se lastima, es agresivo, tiende al aislamiento. La incontinencia, como por ejemplo ir al baño con frecuencia, ¿sí? Bueno, y acá aparecen un poquito más otros puntos que dice dolores de cabeza o de estómago recurrentes, dolor de garganta con náuseas, comportamiento sexual que no concuerda con la edad y entendimiento del niño, intento de conducta sexual con otros niños o un adulto. Y finalmente, heridas repetitivas, múltiples contunciones. Fíjense en todos los puntos o todos estos indicadores solo para un niño de preescolar, ¿sí? Ya a todo lo anterior se van a agregar todas estas cuestiones cuando el chico está pasando por una situación así en edad escolar. Edad escolar que van desde los 6 a los 12 años aproximadamente. Y dice dolor, irritación, inflamación en los genitales, mancha las paredes o objetos con sus propias heces. ¿Sí? Y esto ha pasado, lo he vivido en la escuela también. Hay muchas situaciones en que los niños hacen esto y después terminan siendo causas de indicadores de abuso. Se queja de una incomodidad física obvia o no puede explicar su presencia. Fíjense que acá aparece la conducta perfeccionista, se adjudica la culpa por todo, masturbación convulsiva en lugares públicos, hostilidad y desconfianza hacia los adultos, y también actúa extrañamente, acumulando alimentos y objetos, mintiendo, robando o asaltando. Yo les quiero leer todos estos puntos porque para que ustedes se hagan una idea de la cantidad de cosas o consecuencias producto del abuso. Dice, ausencias frecuentes en la escuela, baja autoestima, muy sensible a la crítica,
¿sí? Y nos vamos un poquito a lo que es la parte adolescente ya, en donde aparecen temas más complejos como los trastornos de la alimentación, el uso de laxantes, bulimia, anorexia, dormir demasiado, dormir de día, aparece el insomnio, bajo rendimiento en la escuela, la autocrítica excesiva, conducta asexual o sexualmente provocativa, aparece este tema del uso de drogas y alcohol y obviamente que puede llegar a terminar en la adicción. En caso de niñas buscan el afecto de adultos mayores, conductas autodestructivas y aquí se aparece ya el intento de suicidio como algo sumamente extremo. Pero fíjense también que aparece este punto, fíjense que dice la crueldad hacia los animales, comportamiento matón hacia los más pequeños, adormecimiento emocional, incapacidad para ayudar emocionalmente a otros, tiene pocos amigos, cambia de amigos a menudo. Descuida la higiene personal, infecciones vaginales o rectales, depresión o señales de aislamiento. Bien, hasta ahí hemos visto todos los indicadores del abuso sexual y uno se pone a pensar, ¿no?, en lo que uno puede llegar a haber terminado habiendo pasado por un proceso así, al menos yo lo veo desde mi vida. Y yo siempre digo que hoy en día uno se siente bien, se siente, creo que feliz, es la palabra, quizá no tenga la palabra justa para poder expresarlo, ¿no? Pero uno se siente realmente contento de poder hoy en día estar al fin enseñando estas cuestiones y pudiéndolas sacar a la luz y pudiendo compartir a través de la experiencia misma, ¿no? Y las tantas consecuencias que produce un abuso es infinito, es algo que uno no puede llegar a imaginar la cantidad de cosas que pasan por la cabeza, ¿no? Porque realmente esto afecta a nivel emocional de una manera tremenda, ¿sí? Y imagínense la cantidad de cosas que después uno tiene que vivir pasando por las diferentes etapas, ¿no? Desde niño, desde adolescencia y aún siguiendo su vida de casado, en el matrimonio, ya después con sus hijos y demás, ¿sí? Acá va un tercer punto que quiero tocar y que tiene que ver con el perfil psicológico del pedófilo, ¿sí? Pedófilo refiriéndose al abusador. Y esto es tremendo, esta parte es como que uno se pone a estudiar qué pasa por la cabeza de una persona que atenta contra la vida de alguien menor, ¿no? Entonces fíjense acá que las características principales del delito, justamente como decíamos al principio, es invisible. Y es invisible porque, dice, no deja huellas visibles, no hay testigos, se silencia y no se denuncia. Y es a lo que la mayoría de organizaciones y gente que trabaja en el tema hoy intenta trabajar en lo que es la prevención y sobre todo en esto, de animarse a denunciar. Es sumamente difícil, ¿no? Yo a veces lo he visto también por familias de alumnos que han pasado por estas cuestiones y en el que a lo mejor la mamá no se animaba a denunciar por un montón de cuestiones que después pueden llegar a pasar, ¿no? Uno ya sabe y conoce la cantidad de casos que uno ve en la televisión y casos que la verdad estremecen un montón. Pero fíjense en que justamente una de las características más importantes es que es invisible, que no va a dejar huellas, como dice ahí, no hay testigos, el silencio va a reinar en absoluto y nadie se anima a denunciarlo, ¿sí? Busca complicidad y esto es fundamental, ¿sí? El abusador lo que va a hacer es esto, generar culpa en la víctima y la va a hacer responsable y les puedo asegurar que es así. Te va trabajando de tal manera la cabeza que llega un momento en el que vos sentís que sos el culpable de la situación, ¿sí? Te sentís responsable por todo y te sentís pésimo. Pasan un montón de sentimientos por dentro, ¿no? Pero creo que el sentirse culpable ya de por sí
es algo que es horrible, horrible sobrellevarlo y andar por la vida con esa culpa, ¿no? Si después no hay una restauración o si no se sanan esas heridas. Dice, tiene efecto multiplicador y acá se puede manifestarse en el futuro como adicción, como prostitución, llegar al suicidio, caer en depresión, o también transformando a las víctimas en victimarios del mismo delito. Dice, acaban estadísticas de... Estas estadísticas se sacaron desde fuentes policiales en el cual preguntas que se le hace al mismo abusador, ¿no? Pero fíjense que dice, ¿alguna vez manoseaste? Y dice que el 16% contestó que sí, el 48% dijo que no, y el 36% directamente no contesta. Otra de las preguntas, ¿alguna vez abusaste? Fíjense que el 55% dice que no, y el 43% directamente no contesta. Y hay un 3%, ¿sí?, que solamente admite que en algún momento lo hizo. ¿Alguna vez violaste? El 1% contestó que sí, pero el 44% no contesta y el 55% directamente lo niega. Y acá va algunos puntos a tener en cuenta. Son varones en el 90% de los casos, ¿sí? Generalmente el 90% de los casos son varones, ¿sí? El 80% dice tienen de 30 y 45 años. Están insertados socialmente. La mitad de ellos tienen profesiones calificadas. Por distintas razones se sienten frustrados en la vida. Se suelen estar casados o en pareja. El 94% de los abusadores conocen a sus víctimas, eso que quede claro. El 98% de los abusadores actúan solos. Suelen ser grandes coleccionistas de material erótico o pornográfico infantil. Siempre niegan o minimizan sus abusos. Dicen, manejan la paradoja, nunca hacen alarde de sus preferencias. Pero fíjense acá que esto me llamó la atención y dice, todos tienen esta dinámica similar. Seleccionan a la víctima, la acorralan y van a buscar montones de estrategias para seducirla, van a cometer el delito, la van a adoctrinar para que no hable. Bien, voy a volver ahí. Por lo tanto, aparece el silencio por años. Entonces, fíjense que esto no es algo de que se hace una vez y ya está, no. Tiene un trabajo, tiene pasos que en su cabeza se van gestando, ¿sí? Y se van cumpliendo uno a uno. Fíjese que en el 99% de los casos se niega a realizar un tratamiento psicológico, aunque simulen realizarlo por conveniencia. Ya han pasado, yo he visto casos en la tele que han pasado en juicios y cosas así que se niegan a realizar los tratamientos, o si los realizan, siempre son por cierta conveniencia. El 90% dice, tiene la capacidad de controlar su conducta. Dice, y en el 99% son reincidentes. Fíjense en la última parte, dice, no se arrepienten sinceramente. Ahora, ¿qué piensa el abusador? Perdón que tengo un poquito de alergia y tengo agüitas. ¿Qué piensa el abusador? Fíjense acá. Primeramente, que no comete ningún mal. Que necesita sexo como alivio. Que a los niños les gusta. O sea, uno va leyendo estos puntos y no lo puede creer, pero es tal cual lo que pasa por la mente de un pedófilo, ¿sí? Pidieron su consentimiento y que si él no lo hace, otros lo harán. Estos puntos son sacados obviamente de unos estudios que este mismo ministerio trabaja con datos certeros y
la verdad ha hecho unos estudios tremendos y súper interesantes para saber, ¿no? Pero leer estos puntos, ¿sí? Y pensar que pueden llegar a estar en la cabeza de una persona, lo están, ¿sí? ¿Cómo proceder con el abusador? Entonces, bueno, acá dice, existe diferencia entre perdón y confianza. El perdón no es opción y es unilateral, es liberador y sanador. Ya después vamos a entrar en estos temas ahí más puntuales, más adelante. El perdón nos restituye la confianza se ha roto, el abusador debe mostrar signos de arrepentimiento, tiene que demostrar ser digno de confianza. Ya le hemos dicho que trata de buscar las estrategias para poder seducir a la víctima en todo momento. Bien, espero que esté siendo claro, ya estoy entrando ya en el último punto de hoy. Espero que esté siendo claro, como les digo, en todo lo que les voy explicando, pero parte de este material y cosas que he ido agregando acá también, creo que son las que considero más importantes a la hora de poder entender y, bueno, y saber sobre todo. Uno tiene que interiorizarse en estos temas y aprender un poco más, ¿no? Pero acá van a aparecer estos mitos del abuso sexual, que seguramente los han escuchado a nivel sociedad, ¿sí? Y quiero que vayamos sacando algunos de estos mitos, derribando mitos. Fijémonos, dice, creer que nuestros hijos están exentos de este flagelo, ¿sí? Y que muchas veces, viste, uno siente o dice, no, a mi hijo no le va a pasar nunca, o en mi familia hay cierta confianza, es difícil que esto llegue, ¿sí? Y sin embargo, nosotros ya hemos visto que esto actúa en silencio, de que no tiene testigos y que por lo tanto esto puede estar pasando en cualquier momento a cualquier persona de nuestra familia, amigos, compañeros, los que ustedes quieran pensar o poner en su cabeza hoy en día, pero nadie está exento de esto y justamente creo que, fíjense en el otro punto, dice, el abusador se lo conoce por la cara de loco. Son algunas de las frases que uno ha ido escuchando, ¿no? Los niños confunden fantasía con realidad, ¿sí? Seguimos ahí. Los niños se enamoran de sus tíos, padres u otros adultos. Los chicos con el tiempo se olvidan, para medir un error de tipeo. Si un niño abusa de otro, es un perverso. A los niños les gusta ser abusados. Aunque suenen terribles estas frases o estos dichos, son cosas que se han dicho, se dicen. Yo he escuchado miles de veces que esto ha salido de boca de personas. Los varones no experimentan el abuso sexual. Hay mayor abuso entre gente pobre e ignorante. Los abusadores son personas extrañas a la víctima. Ya hemos visto algunas cuestiones en que en el caso de los varones tienen un porcentaje que es un poco menor al de las chicas, pero que el abuso sexual sí se experimenta desde el género masculino, ¿sí? Hemos visto también el tema de que los abusadores son personas, en su gran mayoría, conocidos o familiares de las víctimas. Bien. Hay más riesgo de abuso en la ciudad que en la zona rural, que también ya lo hemos explicado y que está para la par. Referido al mayor abuso entre gente pobre e ignorante, esto se da a cualquier nivel, ¿sí? Vamos a seguir con los últimos puntos. La violación es más traumática que el manoseo, ya lo hemos dicho. Así sea un manoseo, es de igual traumático que una violación. Obviamente que cambian algunas consecuencias un poco mayores también, pero así sea, como les dije, un manoseo, ya eso es traumático para la víctima. Los abusadores son viejos verdes. Se puede identificar al violador. Dice, los abusadores son frustrados sexuales. La madre siempre defiende al menor. Son actos sin premeditación. Bien. Y quiero cerrar con estas 7 cosas. Ya espero que hayan entendido bien sobre los mitos y cosas que uno
ha ido escuchando y que hoy en día ya tienen acá ya algunas herramientas como para decir, no, esto no es así. ¿Sí? Esto no es así porque realmente este tema es mucho más profundo y también llega mucho más profundo un montón de cuestiones. Ahora, 7 cosas para recordar. Y que esto no se les olvide de esta primera clase. Número 1 dice, por lo general, el abuso sexual comienza cuando un niño es muy pequeño y tiene una duración de varios años antes de la revelación o descubrimiento. ¿Sí? Número 2, el autor a menudo prepara a su víctima durante un periodo de tiempo donde muestra un favor especial infantil y construye una relación con ella o él. Además de la violación sexual real, este mal uso de la confianza es uno de los efectos que más perjudica psicológicamente a la víctima. 3, el delincuente típico es un varón, aunque las mujeres pueden también participar en el abuso sexual infantil, pero ya vimos que en gran porcentaje el abusador es varón. El perpetrador utiliza su posición de poder para aprovecharse de la confianza del niño, se aprovecha de la necesidad de afecto y también de la inocencia. Los niños, número 5, los niños rara vez mienten acerca de incidentes de abuso sexual. Y ojo con ese punto porque a veces uno dice, no, los chicos inventan, fabulan y un montón de cuestiones, pero hay situaciones en las que hay que escucharlos y hay que prestar atención a esos indicadores que yo les expliqué al principio. A menudo, dice, los niños mantienen los incidentes en secreto durante mucho tiempo. Y número 7, el abuso sexual infantil ocurre en todas las sociedades, en todos los grupos socioeconómicos y en todos los grupos raciales. No, nadie, como les dije, está exento a todo esto y por lo tanto hay que prestar atención a muchísimas cosas, No hacer oídos sordos ni taparse los ojos con una venda para no meterse en problemas, sino por el contrario. Creo que uno debe ser, como anoche hablamos con Beto Sánchez en uno de los vivos, y que él decía, hay que ser un transformador social, una persona que realmente apoya a estas personas que lo sufren y que la única ayuda a lo mejor que ellos van a necesitar es que una persona los ayude o les dé confianza a sacar esto a la luz, a denunciarlo y a un montón de cuestiones. Esta es la primera parte, vamos a seguir adentrándonos mucho más en este tema y les voy a recomendar unos libros para que ustedes tengan en cuenta. Este libro se llama El llanto a la sonrisa de Alex Campos, es un libro que es muy, muy, muy lindo. Después yo lo tengo en digitalizados para que después el que los quiera me pasa el mail, yo se los paso y los pueden leer tranquilamente. Este otro libro que está muy completo en cuestiones también de teoría y estadísticas actualizadas, que se llama Abuso sexual infantil, un mal para prevenir y curar. Y estos 3 libros que yo los tengo acá yo tengo estos 3 libros acá en mi mano, no sé si los llegan a ver, pero ahí se los voy a mostrar. Así que si ustedes los quieren leer, también se los voy a prestar si estamos acá cerca, ¿sí? Para que ustedes los puedan leer. Uno se llama Inocencia robada, el otro es Pequeñas intervenciones, grandes resultados, y lo último es Corazones con agujeritos. ¿Bien? Muy bien, gente. Hasta acá hemos llegado con la primera clase. Y que se llama Un juego inofensivo, es parte de lo que va a ser uno de los capítulos del libro que habla sobre este tema puntual. No se los quiero adelantar ni leer, obviamente, pero cada una de las historias que he podido escribir y que van a integrar ese libro están hechas en forma de una reflexión motivadora que dejan una cierta enseñanza y al mismo tiempo, bueno, trato de ir contando mi historia, mi testimonio a través de ese libro, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, que haya sido lo más claro posible. Si hay alguna pregunta, si quedaron dudas, después me las hacen llegar a mi WhatsApp, por Facebook, por Instagram, a donde ustedes les quede más cómodo, para que yo para la próxima clase se las pueda responder. Vamos a tomarnos un tiempito en los primeros minutos para poder responder algunas de esas preguntas. Y bueno, ya quedo a disposición también de pasarles los libros digitales, material
para que ustedes puedan ver, algunos videos también. Así que eso es todo por hoy, ¿sí? Gracias a todos los que han acompañado hoy y a los que lo van a ver después, ¿bien? Sean personas que traten de buscar ayuda siempre. Yo hoy lo recomiendo porque en su momento quizá no me animaba a sacarlo, a contarlo y a buscar a alguien que me ayudara en serio, pero bueno, acá tienen también a alguien que hoy puede darles una mano, que les puede prestar su oído y que los puede entender, creo que mucho más desde la parte de la empatía, del hecho de ponerse en los zapatos de si están pasando por una situación así, porque ya lo he vivido y sé que todo esto que les conté hoy se da tal cual así. Y bueno, acá estaré para darles una mano, como les digo. Les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima clase.